Fuerza extraña. Historia compartida por Bruno. Esta historia me la contó mi padre hace unos 10 años. Todo ocurrió en el departamento de San Martín, Chayayaco, zona de la Selva Virgen. Ahí llegó mi padre en el año de 1989, y a su vez a él le contaron algo que había ocurrido 3 años antes. En esos tiempos había mucho conflicto y el ejército mandó un grupo de soldados por esas zonas. El grupo estaba formado por un capitán y su escuadrón de 50 hombres. Cuando llegaron a la selva, el capitán ordenó que hicieran el campamento para que descansaran, pero necesitaban alimentos, así que mandó a 4 de sus soldados a buscar comida. Se formaron en 2 grupos de 2 y uno se fueron por la ruta del lado derecho. Los otros 2 se fueron por el lado izquierdo. Antes de salir acordaron un punto de encuentro, y cualquier cosa que pasara avisarían con un disparo al aire para que supieran en dónde se encontraban. Pasaron algunas horas, el grupo del lado derecho llegó al punto de encuentro, pero el grupo del lado izquierdo no, y estuvieron esperando por un rato. Como no llegaba nadie, regresaron para buscarlos desde el punto en que partieron. Ahí uno le dijo al otro: "Acá se ven rastros por donde se han ido". Mientras decía esto, una fuerza extraña lo jaló como si lo estuviera trayendo magnéticamente, como si se tratara de un imán poderoso. A su compañero le entró un miedo inmenso al verlo moverse tan antinaturalmente, así que salió corriendo hasta llegar con el capitán del pelotón para informarle lo sucedido. El capitán tomó la decisión de ir con todos a ese lugar para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegaron a la zona, el soldado que había sobrevivido le indicaba por dónde había pasado todo, por dónde se habían ido sus compañeros, y cuando de pronto él mismo fue jalado de la misma manera inexplicable. Al ver esto, el capitán les dijo a los otros que retrocedieran. Al confirmar que no era algo normal, llamó para pedir apoyo aéreo. Llegó un helicóptero, sobrevoló el área indicada, pero reportaba no ver nada fuera de lo común. Solamente veía un lago enorme en medio del bosque. Mientras conversaban, sintieron que el helicóptero empezó a descender. Los soldados le pidieron al piloto que los elevara, pero la nave no respondía y poco a poco bajaron como si una fuerza de atracción los fuera jalando. El piloto ordenó al tripulante que viera qué estaba pasando con los binoculares. Este observó una boca como de serpiente en medio del lago y esa boca estaba jalando aire. Eso era lo que estaba trayéndolos al suelo. Al ver que no tenía escapatoria, el piloto capitán decidió soltar una bomba. Esta estalló justamente en medio del lago. La boca se cerró y por fin pudieron elevarse nuevamente. 15 días después, todos los habitantes de esa zona se dieron cuenta que habían gallinazos rodeando el lago. Fueron a ver qué estaba pasando y había un gran animal muerto. Ellos lo describieron como una boa negra del tamaño descomunal. Medía más de 130 metros. Su columna era tan grande y firme que los habitantes terminaron usando sus huesos como vigas para sus casas. Pero nunca supieron exactamente de qué animal se trataba, y mucho menos de dónde sacaba la fuerza tan extraña para atraer a las personas. Que por cierto, estos elementos quedaron en calidad de desaparecidos. El brujo. Historia compartida por Joe Merino. Les contaré un relato de mi tío, que es coronel del glorioso ejército del Perú. Cuando él era un teniente, fue designado a un batallón de infantería que estaba situado en los Andes peruanos. Cuando llegó el mayor, en ese entonces lo mandó reunirse con su grupo de hombres. La idea era que se conocieran y agarraran confianza poco a poco. Unas horas luego de conocerse y hacer sus actividades, se fueron a descansar. Mandaron a su grupo a la cuadrilla, pero otros tenientes que ya llevaban un buen de tiempo les dijeron que los recién llegados debían dormir en la casa antigua, cosa que mi tío accedió para que no se burlaran de él por miedoso. Entró y alistó sus cosas para la noche, ya que el día siguiente muy temprano salía a hacer reconocimiento con el grupo. Aproximadamente a las 2:45 horas de la madrugada sintió un respirar muy fuerte en la parte baja de su espalda. Se levantó rápido y gritó: "¿Quién está ahí?". Pero nadie le respondió, así que decidió tomar su pistola de reglamento.
La vació y durmió con ella, ya que de este modo asustaría a quien estaba haciendo pasar ese mal momento. Unos minutos después sintió que le jalaron los pies. Reaccionó apuntando con su arma, pero no había nadie. Era imposible, ya que él dormía con su puerta cerrada, así que decidió quedarse en vela. A las 5:50 de la mañana empezaron las actividades del destacamento. Mi tío se fue con su grupo a hacer reconocimiento designado el día anterior, hasta que en un pueblo un anciano se acercó y le dijo: «Oficial, me dice que estuvo cerca de él», cosa que mi tío no entendía de nada. «¿A qué se refiere?», se dirigió al anciano. «Oficial, en su destacamento hay una casa donde murió un brujo de este pueblo. Él en su época de vida era la peor persona existente. Mataba animales para rendirle culto al demonio. Asesinaba niños que raptaba de otros pueblos aledaños. Pero cuando llegó el ejército lo acabaron con él con balas benditas, ya que hubieron reportes de que cuando se intentaba disparar con un arma convencional simplemente se encasquillaba». Mi tío se quedó perplejo y preguntó: «¿Qué es lo que puedo hacer para que me deje en paz?». «Lo que debe hacer es buscar un árbol con la corteza más oscura. Póngala debajo de su almohada. Cuando sienta que esa cosa se esté acercando, tírala hacia donde sientas que está». Mi tío siguió con su actividad y luego de varias horas regresó al destacamento. Tomó una parte de la corteza del árbol más oscuro que encontró y se dirigió a su cuarto a dormir. Aproximadamente a las 3 horas de la madrugada sintió cómo tomaban su brazo. Querían llevárselo, lo que él tiró aquella corteza con mucha fuerza. Sorprendentemente dejó de molestarlo las siguientes noches. Al terminar la semana, el capitán del destacamento le preguntó: «Oye, ¿cómo te fue con el brujo, teniente?». «Bien, excelente, diría yo», respondió muy cínicamente mi tío. Momento que aprovechó para poner la corteza del árbol en el bolsillo del capitán. Cuando cayó la noche, aquel capitán que estaba como oficial de guardia fue atormentado toda la noche. Pero saben, yo nunca he creído en estas historias, hasta que cuando terminé mi escuela militar veré si esas cosas son realmente verídicas. Y créame que voy a pedir mi designación allá en el batallón de los Andes. Garita de aceite. Mi nombre no tiene importancia, solo que causé alta en el 25 Batallón de Infantería ubicado en Santa María Rayón en Toluca. 5 meses después de concluir mi primera fase en el Centro de Adiestramiento de Combate Individual, me tocó ir al primer destacamento brindando seguridad física a la Dirección General de Armas de Fuego. Esta se encuentra ubicada en Avenida Industrial Militar en Tecamachalco, Ciudad de México. En este lugar hay distintos puntos de seguridad, todos con extensión para marcar por cualquier emergencia. En el segundo puesto, en el garitón de aceite, fue donde me sucedió lo siguiente. A los vigilantes o centinelas nos iban rotando para no aburrirnos con los mismos puestos de vigilancia. En ciertas ocasiones me tocó estar en el puesto de polietileno. Era el segundo turno nocturno de las 12 de la noche a 3 de la madrugada. Ahí siempre miraba la sombra de una persona caminando en la oscuridad, pero al momento de alumbrar con mi lámpara se desvaneció la silueta. Hasta que un día, discretamente y preocupado, se lo comenté a mis compañeros. Me dijeron que ellos también veían la silueta de esa persona que se desvanecía en la oscuridad de los edificios. Ese puesto únicamente contaba con un foco normal que no tenía mucho alcance luminoso. En otras ocasiones me tocó estar en el garitón de aceites con el mismo horario. Ese puesto era el más alejado. El garitón era elevado y se tenía que subir por una escalera de metal. Ahí podíamos relajar la disciplina y hasta dormíamos sin preocuparnos de que nos sorprendiera el oficial del rondín, ya que para llegar tenía que pasar con el vigilante del puesto de polietileno y caminar otros 300 metros aproximadamente. Cierta noche tenía mucho sueño y decidí dormir cerca de la escalera de metal. De esta manera iba a escuchar si alguien iba subiendo. Además que el rondín no me podía sorprender porque me alertarían. Confiado me recosté y puse el celular sobre mi abdomen en modo de vibración.
Estaba a punto de dormirme cuando vibró el celular. Supongo que era un mensaje, pero no puse atención y pensé en checarlo más tarde. No supe en qué momento me quedé bien dormido. Sentí o soñé una silueta en forma humana que iba subiendo las escaleras de la garita. Al percibirla sentí una presión en el pecho e intentaba despertarme, pero mi cuerpo no respondía. Hasta que sonó la extensión, supongo que para alertarme que el rondín venía en caminos al puesto de vigilancia. Abrí los ojos como pude y vi una sombra más oscura que la noche. Esta formaba la silueta de una persona que se desvaneció a mi lado. Me levanté asustado y encendí las luces y chequé el celular. Solamente habían pasado 6 minutos desde que había vibrado, pero para mí me parecía que había pasado más tiempo durmiendo. No tardó en llegar al rondín y era un subteniente de materiales de guerra. Procedí a marcarle el alto y después de las novedades platicamos sobre el servicio de arma que desempeñaba. Me preguntó si no había visto algo raro o fuera de lo común, a lo cual sin dudarle le expliqué lo que me había sucedido. El oficial se empezó a reír y me dijo que hace algún tiempo un camarada se murió en ese sitio. Había sido a causa de un infarto. Siempre le hacía la maldad a los vigilantes o centinelas que se quedaban dormidos. Después de la historia, el oficial se fue y aunque en mis turnos seguía viendo la silueta de esta persona, ya no me sorprendió. Acá entre nos, después de lo que sucedió, jamás me volví a dormir en mi turno. Susto. ¿Qué tal, amigos? Quiero compartir algo que me sucedió hace unos años. Formé parte del 8º Regimiento Blindado de Reconocimiento en Irapuato, Guanajuato. En esa ocasión nos habían llevado a un curso de Temamatla en el Estado de México. Fuimos 15 elementos y duramos 19 días en ese lugar hasta que nos dieron franquicia. Salimos varios de los que íbamos, pero cuando llegó la tarde cada quien se fue para su lado. Yo me quedé solo y decidí irme a la base. Ya eran como las 7 de la noche y el alojamiento estaba como a 20 minutos caminando. Había que pasar entre muchos árboles y de repente me salió un teniente. Me dio alcance y pensé que al menos ya no iría solo y le di las buenas noches. Me respondió y fuimos conversando. Entre la plática me preguntó de dónde era y le comenté que era de Irapuato. A lo que me contestó con una voz apagada: yo soy de aquí. Íbamos casi llegando al camino cuando volteé a verlo y ya no había nadie. Lo busqué pero nada y de repente me sentí una presión como si me hubieran aventado. Caí inconsciente y el día siguiente desperté en sanidad. Un enfermero me dijo que me habían dado un buen golpe. Yo le dije que había sido porque no me fijé dónde había pisado. Lo raro fue que pasé varios días inconsciente. Me informaron que mis compañeros se habían ido. Salí y me senté en una banca y eran como las 11 de la mañana. Estaba hablando con mi hermano de lo que estaba pasando y colgué el teléfono. En eso volteé y de entre los árboles salieron varias sombras oscuras. Me sentí aterrado y recordé al teniente que me había alcanzado. No sabía qué estaba pasando y casi por intuición dije: la sangre de Cristo tiene el poder. Señor, cúbreme. En ese momento las sombras que estaba viendo se desvanecieron frente a mis ojos. Le volví a marcar a mi hermano que es cristiano y él hizo oración por mí y me sentí un poco más tranquilo. Pasó el tiempo y 5 meses después ya estaba superando ese susto. Después de un tiempo salí a operaciones y luego enfrentamientos y me tocó ir a mi casa. Llegué cansado y le dije a mi madre que me iba a dormir. Sería más o menos las 9 de la noche cuando mi mamá y mi hermano me encontraron sin ropa y hablando en un lenguaje desconocido. Ellos estaban orando por mí, pero yo los agredía. Al final pude ser liberado, pero realmente no sé qué me pasó en ese momento, o si esto tiene relación con el evento pasado que viví. Lo retaste. Esta historia la vivió un tío bastante cercano. La verdad, cuando la contó pude ver el miedo en sus ojos. Espero poder transmitir esa misma sensación.
Mi tío fue miembro de las fuerzas especiales por allá de los años 80. Siempre vivió en Acapulco y desde pequeño y para esos años el puerto estaba apenas en desarrollo. Había muy pocas viviendas. Para el rumbo donde él vivía era más cerro y monte que casas. Ya estando en servicio, una vez que él estaba de franco, se vino a Acapulco. Iba a pasar esos días con su familia y sus amigos. Un sábado estaba conviviendo en casa de uno de sus amigos tomando unas cervezas. Como a eso de las 3 de la madrugada, mi tío se levantó de la mesa y dijo: «Bueno amigos, me retiro, ya es hora de irme». A lo que uno de ellos le dijo que era muy tarde y que vivía muy lejos, que mejor se quedara hasta que amaneciera, pues podía ser peligroso. Mi tío agarró su pistola que le dieron por su trabajo y al calor respondió: «Con esta no le tengo miedo ni al diablo». Se despidió y salió de la casa donde estaba con sus amigos. Caminó hasta la carretera nacional que pasaba por las colonias de escasas viviendas. Estaba bastante retirado de donde vivía. Se quedó solo esperando a las 3 de la madrugada un taxi que lo pudiera llevar hasta su casa. El lugar donde se encontraba era una zona de pie de la cuesta y él iba hasta la colonia Alta Progreso. Los que la han visitado o viven en Acapulco sabrán la distancia a la cual estaba, más o menos a hora y media de su destino. Luego empezó a lloviznar y se veía perdido cuando de la nada pasó un taxi color azul. Se detuvo unos metros adelante y el tío sin dudarlo abrió la puerta. Subió como cualquier cosa cotidiana y no vio al chofer ni le dio importancia alguna. Cuando iba en el camino, el taxista le preguntó: «¿Ya vuelve de ver a la novia?», a lo que le respondió que afirmativo. Momento en el cual se percató que empezó a llover demasiado fuerte. Observaba las gotas deslizándose aceleradamente por el parabrisas, a lo que el chofer le dijo con una voz aguda: «Así que no le tienes miedo al diablo». En cuanto escuchó eso, un frío inundó todo su cuerpo. No sabía cómo responder. Subió su mirada viendo el retrovisor del auto, y ahí fue cuando vio al conductor. Lo describe como un señor viejo, moreno, con una cara arrugada, desgastada y alargada. Tenía muchas cicatrices y un aspecto totalmente repugnante. Cruzaron miradas mediante el retrovisor y fue ahí donde el chofer empezó a soltar una carcajada demoníaca. Mi tío en la desesperación intentó saltar del vehículo en movimiento, pero jamás encontró perillas o seguros en la puerta. Al no poder abrir, lo único que se le ocurrió fue rezar lo que en ese momento pudo recordar. El chofer duró riéndose durante más o menos media hora. Finalmente llegaron a un punto de desviación entre la calzada a pie de cuesta y la avenida Ejido. El chofer paró el auto en seco y le dijo: «Ya es muy tarde. No quiero volver a verte a estas horas. Solamente vete de aquí». En ese momento botó la puerta desde ese punto y con la lluvia intensa corrió con todas sus fuerzas para llegar a la casa. No se cuestionó nada y venía totalmente en shock. Debido a su excelente condición militar, llegó a la casa empapado por la lluvia. Su mamá lo encontró con la mirada perdida y bastante agitado. Lo hizo pasar y lo acostó en la hamaca y cuando ella lo tocó se percató de que estaba ardiendo en calentura. En eso la abuela se asomó y lo vio. Le dijo a la mamá que ese niño había visto al diablo. La abuela fue por una veladora, la encendió y la puso frente a mi tío. Este observó la flama unos segundos y cayó desmayado. Despertó hasta el día siguiente. Lo retaste, hijo. Jamás debes hacer ese tipo de cosas. Lo llevaron a la iglesia y el sacerdote pudo tranquilizarlo. Y desde ese momento ha sido mucho más tranquilo. Yo, como espectador de esta historia, tengo que aceptar que hasta la fecha, cuando mi tío me la cuenta, puedo ver sus ojos llenándose de miedo. Lunada familiar. Historia basada en la experiencia de David Villedas. Mi tío organizaba una lunada familiar todos los años que tiene una duración de 2 días. Somos de una comunidad rural de Zupango en el Estado de México. En estas lunadas tenemos que acampar en un lugar conocido como la Hacienda Vieja.
Literalmente son vestigios de una hacienda en medio del cerro a más de 3 kilómetros del pueblo más cercano. Este lugar tiene muchas leyendas y experiencias que han pasado de personas en personas. Todo comenzó como cualquier otra acampada. Mis tíos y primos estaban jugando fútbol en un terreno despejado. Mientras tanto, mi padre y yo poníamos lonas para empezar a montar el campamento. La idea era que una vez armado todo saliéramos a cazar con un señor que es exmilitar, una persona muy apasionada de las armas de fuego. Aunque seguimos todas sus instrucciones, esa noche regresamos sin suerte porque no habían animales alrededor. Podría decirse que todo estuvo en calma hasta que nos empezamos a ir a dormir. Fue entonces cuando mi padre y uno de sus hermanos llegó gritando que alguien o algo los había pedrado desde los árboles. Nos dijeron que habían ido a buscar leña cuando sintieron que unas piedras cayeron sobre ellos. De hecho, mi tío tenía un golpe en la cabeza que estaba sangrando. Revisamos a mi papá y también tenía una herida pero en la espalda. Fue mientras estaba contando sus historias que escuché un golpe en una de las paredes cerca de donde montábamos la casa de campaña. Todavía nos estaba contando lo que pasó cuando escuchamos los gritos de mi tía que decía: «¡Una bruja! ¡Una bruja!». Todos nos exaltamos. Muchos de mis primos llevaban a sus esposas con niños en brazos. Uno de 3 meses y el otro era de 1 año y medio. Esto alteró más a la familia por la superstición que ya todos saben. Y es que las brujas supuestamente chupan a los niños. En ese momento el amigo exmilitar sacó su escopeta y disparó en dirección a un árbol. Ahí se escuchó el movimiento de las ramas. Por instinto tomé la carabina y la acompañé en el fuego. Cada uno de los que fuimos a cazar sacó su arma y disparó a aquel árbol. Se escuchó como una metralla mientras esa cosa se fue saltando de árbol en árbol. Mientras lo hacía iba lanzando piedras y burlándose con una risa que parecía graznido de ave. Pero al mismo tiempo se alcanzaban a distinguir carcajadas de una anciana. Uno de mis familiares tomó el teléfono pero ni siquiera salían las llamadas de emergencia. Les juro que parecía el escenario perfecto para una película de terror. Como pudimos, intentamos defender el campamento hasta que amaneció. Conforme iba pasando el tiempo, escuchamos más risas de otras brujas que se estaban burlando de nosotros. Hasta dejaron un olor fétido y asqueroso en todo el aire que lastimaba los ojos y la nariz. Sin embargo, cuando empezó a clarear, todo se calmó por completo. Nunca supimos con certeza qué fue lo que nos atacó. Hace poco nos comentó un supuesto chamán que nadie puede entrar a ese terreno sin pedir permiso, ya que los espíritus que habitan esa propiedad son muy territoriales. Créanme que esta experiencia nunca la voy a olvidar en el tiempo que esté vivo. Los hombres de Manta. Historia basada en la experiencia de Soriano. Tengo 52 años, y dentro de mis vivencias siempre recuerdo la que en esta ocasión les voy a compartir. Corría el año de 1982 y en ese momento era militar. Se podría decir que eran tiempos difíciles para el país. La costumbre era que nos llevaran a diferentes lugares a recorrer el estado de Hidalgo. Yo pertenecía al 23 Batallón de Infantería, así que tenía que recorrer casi todo el estado caminando, o cuando bien nos iba lo hacíamos en los vehículos viejos del ejército. Cierto día nos tocó recorrer la carretera Pachuca-Zimapán. Por ella estaba, o no sé si sigue estando, un casco de una hacienda muy vieja. Justamente tomamos esa construcción para pasar la noche. Ese día había llovido a cántaros y me tocó guardia a las 3 de la mañana. Estaba tranquilo hasta que empecé a escuchar voces de personas que se iban acercando a la construcción. Tenía un pasillo de lado a lado y por eso los escuché. Me pareció que entraron por el otro lado, en el cual estaban mis compañeros durmiendo. No estaba equivocado. Habían entrado unas personas que vestían con ropa de manta blanca. Tenían guaraches y sombrero de palma de estilo antiguo. Yo los vi muy harapientos y todos hablaban y reían en lengua nativa.
cosa que obviamente no entendía. Todos estaban sacudiendo el agua de la lluvia que estaba cayendo. Además, por si fuera poco, iban armados con mosquetones antiguos. En ese momento no supe cómo reaccionar. Solo me les quedé viendo cómo entraban hasta donde mis compañeros estaban durmiendo. No sé exactamente qué me hizo reaccionar, pero me eché a correr para encararlos. Vaya sorpresa me llevé cuando entré al cuartito. No había nadie más que mis compañeros durmiendo. Esto nunca se lo comenté a nadie, hasta que un día hice una amistad con un oficial militar. Platicando nuestras experiencias en el ejército, me comentó que yo era la segunda persona que contaba exactamente lo mismo sobre la hacienda. Hay algunas otras experiencias, pero creo que las voy a ir compartiendo después.